hablabas de la Plaza de España. Sí, hablé. ¿Plaza de España como paradigma de qué, Ignacio? Hablábamos de las elecciones, de la situación política de Ferrol, ¿no? De esos cambios cada 4 años de gobernantes, y además no solo es cuestión de cambiar de gobernantes, es cuestión de cambiar de directrices totalmente, ¿no? De dirección, para un lado y para el otro. Y yo decía que la Plaza de España es un ejemplo, lo que ha pasado en la Plaza de España en los últimos 12 años, decíamos, ¿no? De un ejemplo de lo que pasa en Ferrol. Es decir, se comienza de una manera, cuando llega un partido político que quieren quitar la estatua de Franco, hacen un proyecto nuevo, luego llega otro partido político, cambia ese proyecto, luego están cambiando, están un poco improvisando. Iba a haber ¿qué era lo que iba a haber? Un edificio multiusos, luego se cambió, se iba a haber un gimnasio con piscina, luego se ha vuelto a cambiar y todavía se está terminando, ¿no? Es decir, se necesita una cierta estabilidad, por eso yo creo que el plan general tiene que ser un poco también un conjunto, que tiene que tener un consenso de las fuerzas políticas, de decir, oye, vamos a por el bien nuestro, por el bien de Ferrol, vamos a centrarnos en el plan general, vamos a hacer un buen plan general con estas directrices que beneficie a la ciudad, no a unos o a otros, a beneficie a la ciudad, y vamos a estabilizarnos ahí. Luego, si hay cambios políticos, puede haberlos, pero tenemos una idea, tenemos un objetivo, ¿no? que hemos mirado y donde podemos dejar Y a vuestro juicio, en ese plan general que se va a empezar, bueno, va a fraguar, parece ser, o por lo menos a estudiar y todo esto, ¿qué debería, con relación a la Magdalena, ¿no? O sea, ya hemos hablado un poquito de Ferrol Viejo, sí, y ahora con relación a la Magdalena, ¿qué cosas os parecen a vosotros que deberían de contemplar sí o sí ese plan? Para fomentar el crecimiento, para que se vuelva a llenar la Magdalena, para que se pueda rehabilitar. Sí. ¿Qué os parece? Como apreciación personal, porque claro, por eso técnicos hay y muy sabios, pero me refiero que un poco de flexibilizar, flexibilizar un poco, porque los hay, pero bueno, pero me refiero que que está por encima, entonces pues bueno, pero me refiero que como opinión personal yo creo que debería de eliminarse, igual es un sacrilegio, pero tranquilo, pero me refiero, yo creo que debería de dinamizarse y de flexibilizar, o sea, no rigidizar tanto las condiciones de rehabilitación de un edificio. O sea, bueno, que más que menos, pues por suerte hemos estado por ahí fuera, por ahí adelante, haciendo cosas, unas veces trabajando, otras veces hay suerte de vacaciones, tal, lógicamente tienes que guardar un poco lo que es la fachada histórica del barrio La Magdalena. Es un barrio con un urbanismo endamero perfecto, o sea, se estudia en todas las escuelas de arquitectura, se estudia en todos lados y es lógico ese estudio porque es un trazado perfecto. Pero a la hora de decir mantener estrictamente, o sea, incluso en el interior, lo que hablábamos antes de forjados de madera, bueno, pero hay auténticas rehabilitaciones preciosas con una estructura de hormigón interna en esos muros que además le dan consolidación a los muros de carga, la combinación de la piedra, la madera y el hierro a mí me parece maravillosa, lo que son esos 3 materiales. Entonces no estar, o sea, porque hay veces que como está catalogado, yo he visto fachadas que se han tenido que mantener porque estaban catalogadas dentro del barrio La Magdalena, y a mí incluso me parecen fachadas feas. Sí, o sea, esos huecos de fachada, me parece muy bien que se cambie una galería de madera por otra de madera, eso estoy de acuerdo, porque además a mí me encanta la madera también, es un elemento muy noble, aparte de ser un ser vivo. Pero me refiero que también hay que tener cuidado porque también los tratamientos son específicos y los mantenimientos son mucho más complicados. Pero yo creo que dinamizar un poco, o sea, que está tan de moda la palabra dinamizar, Ferrol, dinamizar, o sea, entonces me refiero a perder o sea, no esos materiales tan estrictos, dices tú, dar un poco más de flexibilidad, ¿no? Pero, y sin embargo... Y permitir un poco la creatividad también precisamente de arquitectos, ¿no? De decir, poder jugar dentro de unas reglas, lo que decías tú, un tablero de juego con las condiciones, pero que no digo hacer trampa y echar los dados y hacer trampa, pero sí el poder jugar precisamente con los conocimientos de cada uno, con los materiales nobles que hay también en el mercado, nuevos materiales que están saliendo, que se está investigando. Entonces el darle un poquito de movilidad a lo que es ¿La unión de fachadas sería fundamental?
hablando de esos 6 metros que dices tú, que Más que unión de fachadas... la unión de parcelas, respetando a lo mejor las fachadas. Claro. Exacto, ¿no? Sí. Ferrol, lo que es el barrio de la Madalena, la gente tiene un apego enorme al barrio de la Madalena. Es decir, rehabilitar, hay gente que ha rehabilitado aquí en Ferrol, a pesar de que quizás no sea lo más cómodo del mundo, más cómodo quizás comprarte un piso nuevo en otro lado y vas en coche y vienes. Pero rehabilitan en Ferrol, en la Madalena, porque quieren a Ferrol, porque son de aquí, porque tienen un apego que no tiene a lo mejor otra persona. Entonces, lo que tienes que tratar de hacer es siempre facilitar a esa gente, que esa gente haga lo que va a hacer, lo que le pide el cuerpo hacer. Unión de parcelas, es obvio que estamos muy limitados en 6 metros. No hay pisos hoy en día, digo pisos porque estamos hablando del centro de Ferrol, que se muevan con una facilidad y que den los mismos servicios que a lo mejor dan otros en solo 6 metros, ¿no? 6 metros y una gran longitud hacia atrás, con un patio de luces y demás. Si unimos parcelas, quizás saques mejores viviendas, mejor calidad, conservando fachada, conservando a lo mejor determinados elementos o determinados materiales, pero sí que hay que tratar de facilitar en todo lo posible la rehabilitación y que la gente rehabilite, porque al final no te van a venir, yo tengo un edificio, no me va a venir nadie y me va a rehabilitar el edificio gratuitamente, ¿no? Entonces voy a tener que ser yo el que coja el toro por los cuernos y que coja y diga, pues voy a rehabilitar mi edificio, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro, y voy a dar ese paso adelante, que luego al final va a ser mucho más gratificante que si te compras un piso en cualquier otro lado, ¿no? Porque es tu edificio, a lo mejor porque hay muchos propietarios que tienen edificios heredados de muchos años, de antiguamente, y que, claro, se ven un poco cogidos por la mano, porque viven aquí, pero no con las mismas comodidades que quizás podían vivir en otro lado. Es lo que ha pasado, el efecto migratorio que ha pasado con Ferrol, que se han ido a Narón, porque era más cómodo. Ascensores. Otro tema que la gente está loca con el dichoso tema de los ascensores, que no pueden colocar ascensores. Sí, bueno... al ser tan estrechito seguramente todo, porque también todo depende de esos 6 metros, a lo mejor está condicionándonos. Está condicionando mucho. Aparte, en el momento en el que hay una comunidad de propietarios y se tiene que colocar un ascensor, va a haber una pérdida de superficie útil por parte de las viviendas. Normalmente las zonas comunes que existen en nuestros edificios no tienen las suficientes superficie como para colocar un ascensor en buenas condiciones, un ascensor accesible, ¿no?, para este tipo de situaciones. Y por eso se generan muchos problemas y se bloquean, ¿no? Porque, bueno, pues hay que poner de acuerdo a muchos propietarios, quizás no se le ve tanta facilidad como esas situaciones. Lo mismo digo, es decir, si ponemos unas normas del juego distintas que faciliten ese tipo de situaciones, pues a lo mejor se podría conseguir unas viviendas, lo que decíamos antes, de mayor calidad. Al fin y al cabo, lo que se busca es la calidad del usuario. Garajes. Otro tema que está ahí encima de la mesa, aparcamientos, porque no terminan de poner la hora ni nada de esto, y cada vez tienen menos aparcamientos, y sobre todo ahora que pretenden hacer, ¿qué os parece?, la exageradísima, yo ya lo califico, peatonalización. ¿Qué os parece el tema de todo la Madalena prácticamente peatonal? Bueno, ahí yo crecí yendo al Tirso por la calle María en autobús. En el 5. En el 5. En el 5, sí. Y nos llevaban al autobús en la calle María y no pasaba nada, ¿no? Y había más gente en Ferrol y demás. Aún así, yo creo que la peatonalización es positiva en determinados aspectos. Es decir, la calle Real es la calle Real y todo el mundo la tiene en mente porque es la calle peatonal. La calle Galeano y demás son calles que tienen una calidad que te da gusto pasear, ¿no? Pero sí es verdad que si ahora pusiésemos el ejemplo de que se rehabilitan muchas viviendas y empieza a vivir mucha gente en Ferrol, ¿qué pasaría? Porque con el tráfico de Ferrol hay veces momentos de las 12 de la mañana que es caótico, ¿no? Solo tienes la calle de la Iglesia por un lado y la calle del Sol por otro. Bueno, yo ahí tampoco me puedo decir mucho. La penetración o por horas, como pasa en la calle Real o Total, en determinados momentos puede dar unas cosas buenas y puede provocar otras cosas malas, ¿no? Es igual que el aparcamiento, pues es una realidad. Existen pocas plazas de aparcamiento. Tenemos parkings y demás, mal pero... usadas, yo creo que mal usadas. Sí, quizás también mal usadas. Yo creo que más que menos, yo por lo menos con lo que observo, cuando nos vamos de Ferrol y vamos a cualquier ciudad, vamos a Coruña, vamos a Santiago, a Vigo, no sé qué tal, digo, yo lo primero que hago es dejo el coche en el parking y me olvido ya para todo el día. Aquí en Ferrol vamos con el coche, pues desde Catabois al barrio La Madalena, vamos con el coche.
vamos y queremos aparcar delante del comercio al que vamos, yo creo que somos muy cómodos, o sea, ya generalmente el ser humano es cómodo, pero en cambio es eso, o sea, si nosotros estamos acostumbrados a irnos fuera de Ferrol y aparcamos, o sea, pues, porque vamos de compras a una zona o porque vamos de visita o por negocio, por lo que sea, y lo dejamos en un parking y no pasa nada. Y aquí, en cambio, pues no utilizamos el parking de la Plaza España, por ejemplo, porque dices, mira, tú entras en Ferrol, aparcas en la Plaza España. Si se gestionase como se tiene que gestionar la superficie que se está utilizando ahora del Sánchez Aguilera, por ejemplo, preparándola, hay zonas, la zona ahora en el puerto, lo que es la Plaza del Carbón, allí al lado del mercado, o sea, que estaría bien una gestión económica de que las plazas de aparcamiento no pueden ser tan caras, o habría que a lo mejor valorarlo de otra manera y tal. Bueno, pues ahí ya entramos en otros estudios económicos, ¿no? Pero yo creo que, como dice Ignacio, yo también soy partidario o sea, si salimos de Ferrol y vamos a unos bulevares por ahí adelante y nos encanta ver las terrazas y tal, y aquí enseguida, porque se cierran 4 calles para poner 4 terrazas, y no me meto en el tema de hostelería, que no es mi tema, pero me refiero que es decir, vamos por ahí adelante y te encanta tomarte una cervecita, un refresquito en una terracita, y mira qué calle más bonita, además con las fachadas, la mayor parte de ellas muy nobles, que hay en el barrio de la Magdalena. Y dices, bueno, pues estás tomándote tu cafelito, tu cañita y tal, y estás viéndolo a la perfección. Y en cambio, pues ¿por qué no hacerlo en Ferrol también? Entonces, ahora, yo creo que es una cuestión de mentalidad. Y el ferrolano, había dicho una vez un amigo, que dice, nosotros los ferrolanos vendemos muy mal Ferrol. Y es porque nosotros mismos utilizamos mal Ferrol, yo creo. Yo creo que también, yo creo que sí. Y la cuestión de subvenciones en este momento, ¿cómo está? Por ejemplo, una persona que tenga una casa en la calle Magdalena o en Ferrol Viejo y quiera, acceder a algún tipo de subvención, ¿las dan con cuentagotas? ¿Están tasadas? ¿Cómo se contempla el tema de las subvenciones? Existe un programa de ayudas por parte del Ministerio de Fomento lo llaman programa 2013-2016. Cuando salieron los decretos del certificado de eficiencia energética, del informe de evaluación de edificios 233, 235 y demás, bueno, más números, programa de ayudas para la rehabilitación energética de esas viviendas, es decir, para un poco fomentar que la gente pues haga obras que vayan a aumentar la eficiencia energética, que vayan a tener mayor aislamiento, vayan a mejorar las ventanas, otros pues a lo mejor cambiar algún tipo de instalación. Sería como un plan Renove. Sí, pero creo que son 125 millones de euros para toda España, lo cual me parece muy poco. La cantidad no. Y luego creo que subvencionan por obra alrededor del 25%, por ahí, 20% del presupuesto de lo que vayas a realizar. Lo tenía también apuntado, pero no a todas las obras. No todas las personas que quieran meterse. 20% además, o sea que no siempre es. Pero además es que no, creo que están paradas. La última vez que estuve en Madrid hablando con distintas empresas en la Feria de la Construcción, todos comentaban lo mismo. Cuando hablamos de, oye, ¿cómo ves lo de la rehabilitación, las ayudas? Todos decían, no está viendo, no las están facilitando, no se están saliendo por parte de estatal, a nivel estatal, ¿no? Sin embargo, ha habido cascos históricos que sí que se han aplicado en esto. Por ejemplo, Allariz es un prodigio. Por ejemplo, Orense, incluso Santiago de Compostela. Y La Coruña empezaba un poquito con la parte de la ciudad vieja, pero todavía está muy Coruña es una ciudad quizás no tan arraigada a un centro histórico, ¿no? Es una ciudad muy particular. La península más arraigada a la costa, al puerto, es distinto. Pero sí, por ejemplo, tenemos Santiago. Cuando hablamos de la peatonalización, Santiago es todo peatonal, ¿no? Obviamente es un centro histórico distinto del de Ferrol. Como yo decía, yo iba de niño, íbamos en coche, no pasaba nada, estaba casi bien pensado y tiene un tamaño distinto al de Santiago, pero sí es verdad que Ferrol, el potencial de Ferrol es el barrio de la Magdalena. Fue lo que es la clave de Ferrol, y si Ferrol se está produciendo una bajada demográfica, aunque luego dicen que es un equilibrio con Narón crece, Ferrol baja y demás, pero la clave sigue siendo la Magdalena y cuidar el centro. Bien, dicen que la Magdalena en este momento está en manos de 2 o 3 personas. Que hay ahora 2 o 3 personas que se han dedicado a comprar edificios y que estas personas controlan prácticamente todo el barrio de la Magdalena.
y que de momento, pues cuando interesa eso, puede ser positivo en tanto que estas personas inviertan, o tremendamente negativo porque están cerrando esa posibilidad. Pero ahora seguimos con esto, pero vamos a una primera llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, por favor. Mire, yo quería preguntarle si los precios que han dado de las reformas de cocinas, cuartos de baño y obra en general en una vivienda, si son precios con materiales y mano de obra. Sí, sí, por supuesto. Sí. Por supuesto, el tema, no están incluidos el tema de licencias, porque en cada caso será diferente, porque van lógicamente en consonancia con el tipo de obra que se haga, pero sí, materiales, mano de obra, lógicamente que sí. Sí, estamos hablando, bueno, sí, yo estoy hablando de una reforma, ¿no? Sí, sí, sí. En este caso, bueno, sería un piso de 100 metros cuadrados. Sí, pues una efectivamente, reforma. Estamos incluyendo lo que hablábamos que en el caso de las cocinas, por ejemplo, pues no están los electrodomésticos. Pero sí, bueno, eso lo entendí también perfectamente, sí. Sí, y el número de teléfono... Pues yo se lo voy a dar ahora mismo. Si toma usted papel y lápiz, mire, yo le digo, aquí tengo dos, me corregís. Yo tengo 668... 668. 89... A ver, 668. 89... 89... 37... 29. 29. Está bien este. Sí, ¿Y tiene otro también? El otro será el mío, pero yo llevo más la parte técnica. Pues lo vuelvo a repetir. 668... Sí. 89... Sí. 37... Sí. 29. Bien. Y por quién pregunto, qué tipo de empresa o el nombre. Por DIR 21 es la empresa. Es Emilio Álvarez. La empresa es DIR 21. Emilio Álvarez. DIR. D-I-R-N. D-I. Mire, ya verá, yo le voy a decir como las telefonistas. Si quieres te con el anagrama. El anagrama, pero yo se lo digo. Claro. D de Dinamarca. La coyuntura. Irlanda. A ver, vamos a empezar, porque es que no oigo bien. Mira, sí. Es D de Dinamarca. D de Dinamarca. I de industria. Bueno, es que de es Italia. D de Italia. I de Italia. R de Roma. R de Roma. N de Navarra. N de Navarra. 21. 21. Eso es. De acuerdo. Que serían las siglas de Desarrollo Industrial y Residencial del Noroeste. De acuerdo. Y preguntaría por Emilio Álvarez. Sí. Emilio Álvarez. Muchísimas gracias y ya Vale. estaré aquí. Gracias. Le esperamos. Un primer contacto. Bueno, ¿dónde estábamos? Estábamos con el tema de las subvenciones, de que está la cosa muy... Y que está, No, decías tú que está en manos de dos o tres... Sí, es verdad, ahí... porque a mí me han dicho, yo no sé si es cierto, leyenda urbana o no urbana, pero por ejemplo, el puerto en manos de dos personas, o tres, compraron parcelas en su día, compraron casitas que estaban cayéndose, bueno, pero tienen controlado un gran volumen en el puerto. En la Magdalena, dos o tres personas controlan una serie de edificios, el mayor número de edificios de la Magdalena. Estas informaciones venían en El País hace un año y pico. Bien, entonces, ¿esto puede ser muy negativo? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Positivo? Depende del movimiento. ¿Cómo veis esto? Ahora con el tema de la inspección técnica de edificios y el que se va a comenzar a tramitar, bueno, se está empezando a realizar en Ferrol, pero va a haber una serie de obligaciones a la hora de reparar. Claro, porque de momento no se les está exigiendo nada. De momento se está haciendo de forma voluntaria. Ya sabemos que de forma voluntaria aquí no nos apuntamos a nada. Entonces, en su momento el Concello enviará cartas a los propietarios de esos inmuebles, que concretamente son inmuebles catalogados o inmuebles con una antigüedad de más de 50 años. Entonces, esos inmuebles tendrán que pasar, como los coches, la ITV, pues en el caso de los edificios, la ITE, que es la Inspección Técnica de Edificios.
y ver que sean aptos para seguir siendo habitables, o sea, tanto a nivel de seguridad, a nivel de sanitario y a nivel de ornato, ¿no? Que sea. Entonces, entiendo que esos propietarios van a estar en la obligación de reparar. De reparar. Entonces, ¿Me perdonas otro un segundo? campo Tenemos mucho más amplio. otra llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Adelante, por favor. Bueno, primero quería felicitar a Miguel y a Nacho, porque son amigos míos. Me tendré que identificar, ¿sabéis quién soy? Sí. Soy Mercedes Laera. Gracias por estar ahí, lo estáis haciendo fenomenal. Y después, por la parte que me toca, decir que yo he sido cliente de DIR 21, son profesionales serios, que hacen unos precios fantásticos y que están por Ferrol. Entonces, si están por Ferrol, hay que llevar a DIR 21. Pues muchísimas Un besazo. gracias. Muchísimas gracias, Merce, por tu colaboración. Muchas gracias. Bueno, nos quiere mucho. Pues ya vemos. Bueno, pues vamos a ver. Esto, lo que estábamos hablando, del control de determinados empresarios de muchos edificios, esto puede ponérsele complicado si se aplica este Real Decreto del que hablabas tú, que es el del 233 del 2013, que es el Plan Estatal de Fomento de Alquiler de Viviendas, Rehabilitación Edificatoria, Regeneración y Renovación Urbana, ¿no? Y esto tiene la ordenanza de la Inspección Técnica de Edificios de aquí del Ayuntamiento de Ferrol. Esa, que ahí engloba esa ordenanza, ¿qué implica? O sea, que la revisión de un edificio, ¿cómo se tiene que hacer? O sea, lo que ese decreto ha establecido es un procedimiento. Lo que decimos, lo popularmente conocido como ITE, la Inspección Técnica de Edificios, que es un poco para que la gente se dé cuenta, el similar de la ITV de los vehículos, que todo el mundo hacemos la ITV y todo el mundo la pasamos y entendemos que nuestro vehículo tiene que pasar una ITV, tiene que saber si frena, tiene que saber si tal. Es el referente a los edificios, la Inspección Técnica de Edificios. Lo han cambiado el nombre, lo llaman ahora Informe de Evaluación de Edificios. Es más o menos lo mismo. Lo que trata es de saber cómo está nuestro edificio, sí. Es decir, saber cómo está la cimentación, estructura, cubierta, si cumple para ser un edificio que pueda vivir la gente, si no cumple un edificio seguro, ¿no? Saber las deficiencias que tiene y en tal caso va a emitir un informe, al final de ese informe de evaluación de edificios, favorable o desfavorable. Si es desfavorable tiene que decir, pues mire, la cubierta se está cayendo, la estructura tiene tales deficiencias o la fachada tiene tantas grietas por estos elementos o por esto. Entonces propone lo que tiene que cambiarse esto u otro, esto u otro. Es obligatorio para edificios de más de 50 años. Es una de las Pero es obligatorio desde ya. Es obligatorio desde que salió el decreto. Lo que pasa es que no ha habido sanciones ni todavía creo que están impuestas las sanciones. En el momento en el que te dicen que es obligatorio, es como decir que, como pasaba antes, quizás antes de los puntos, ¿no? de cuando conducías, sí, que ibas a 150 y te decían, no, pues que estás a 120. Sí, pero en el momento en el que se estableció una serie de sanciones, la gente inmediatamente bajó a 120, ¿no? De momento no hay sanciones. De momento creo que las sanciones están por establecerse todavía. Entonces, ¿y quién realiza estas inspecciones? Arquitectos y arquitectos técnicos. ¿Pero arquitectos dependientes de un determinado ministerio? No. ¿O el edificio puede llamar a un arquitecto? Exactamente, el propietario puede... De hecho, es una relación privada. O sea, digamos que el concello un poco gestiona y engloba que se realice, o sea, es un poco el vigilante de que se hagan esas inspecciones, ¿no? Pero es una relación contractual independiente entre el promotor y el propietario, comunidad de vecinos, sí. Y un arquitecto, un aparejador, que son, digamos, o somos los que teóricamente los expertos en construcción, o por lo menos esa es nuestro deber. ¿Dónde encaja aquí lo de la cosa de la eficacia energética? Ese certificado que de momento no se pide, o sí. Vamos, de momento no es obligatorio. En el informe de evaluación de edificios sí, es decir, el informe de evaluación de edificios es como la ITE antiguamente, pero se le añade dos apartados. Uno es por decirlo, la evaluación de las condiciones de accesibilidad al edificio, es decir, si un edificio tiene un itinerario accesible, es decir, un itinerario que pueda acceder una persona de movilidad reducida, una persona en silla de ruedas, sí, o mayor, una persona mayor, por así decirlo. Y luego, por último, tienes que añadir
el certificado de eficiencia energética. Son esos tres, por así decirlo, documentos, ¿no? Un poco el estado del edificio, luego las condiciones de accesibilidad y el certificado de eficiencia energética. Luego el certificado de eficiencia energética se está pidiendo obligatoriamente para ventas y alquileres de cualquier tipo de inmueble incluido locales comerciales de pequeño terciario, gran terciario y demás, pero bueno, va incluido en lo que sería ese informe de evaluación de edificios, lo que decimos, obligatorio para edificios de más de 50 años desde ya, y para otros aquellos que quieran pedir las ayudas que decíamos antes, de esas subvenciones que por el momento parecen congeladas, pero si las quisieras pedir, tendrías que, aunque tuvieras un edificio de menos de 50 años, tendrías que pedir un informe de evaluación de edificios. Claro, porque también hay que darse cuenta de que en este momento los créditos, el que se conceden muy pocos créditos, también está influyendo muy negativamente en las rehabilitaciones, porque claro, normalmente la gente que vive en el barrio de la Magdalena ya son personas mayores, claro, son personas que tampoco realizan una inversión así como así, porque les asusta, les da miedo, ¿no? Entonces, ¿cómo se anima a toda esta gente? ¿Cómo animaríais vosotros a que se metiera un poco en esta aventura de poner su casa muchísimo más bonita? Hombre, en el sentido más bonita, más segura, una mayor calidad de vida. Mayor calidad de vida. O sea, el hecho de, pues, por ejemplo, controlar bien la eficiencia energética de un edificio es gastar menos en calefacción. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes, por poner un ejemplo, tienes unas ventanas que tienen pues mucha holgura, tienes muchas pérdidas, tú pones la calefacción, se te está yendo por ahí los billetes, ¿no? del sueldo. Entonces, si tú haces una inversión, por ejemplo, un cambio de ventanales, pones un ventanal con rotura de puente térmico o un doble ventanal o algo que impida esa pérdida calorífica, estás mejorando la eficiencia energética de tu vivienda, y con esa mejora no es que mira qué bien que tengo una eficiencia energética con un nivel mucho mayor, no, es que me estoy ahorrando dinero a la hora de gastos. Al final es una inversión que tiene un plazo de amortización. Podrá tener un plazo más largo o un plazo más corto, pero todo lo que tenga que ver con la eficiencia energética son renovaciones que al fin y al cabo son inversiones. Es decir, cambiar o colocar un aislamiento en una pared, en un trasdosado, lo que sea, o debajo de una cubierta con un proyectado, cambiar una caldera por otra más eficiente, cambiar unas ventanas, es una inversión inicial bastante alta, pero que luego... te va a hacer ahorrar dinero. Exactamente, pasas de gastar 500 euros en calefacción a gastar 200, ¿no? Por poner un ejemplo, y vas amortizándolo con años, y no son muchos años tampoco, es decir, hablamos de entre 7 y 15 años, está más que amortizado dependiendo de lo que hayas invertido. Además de poner en valor tu propia vivienda, claro, lógicamente, o sea, cualquier mejora que le hagas a tu vivienda, tu vivienda cuesta más, o sea, es más valiosa también, ¿no? Y en este momento, yo recuerdo hace tiempo, y eso lo hacían en La Coruña, cuando unos determinados solares estaban en muy malas condiciones, o cuando una casa se estaba poco menos que cayendo, ya han empezado a multar, incluso se ha llegado a expropiar en La Coruña a propietarios por el mal mantenimiento de sus viviendas o de sus Sí, en otras ciudades de España también en se fue. No se contempla de momento la posibilidad de expropiar, ¿no? Quizás la palabra expropiar es muy radical, ¿no? Pero en el fondo se realiza por el bien de la ciudad, de ese espacio. Claro. Es decir, no puedes a lo mejor tener un edificio y no hacer nada y dejar que la cubierta se caiga, empieza a debilitarse la estructura, porque pones en riesgo la vida en este caso, en Ferrol, como los edificios van pared con pared, si tu edificio se cae, pones en riesgo la vida del edificio al lado y de esa gente que va andando por la calle. Entonces, quizás expropiar sea el último paso, ¿no?, que haya que realizar, porque si se expropia, ¿a quién se expropia? ¿Quién tiene la propiedad de ese solar o ese edificio, ¿no? Ahí entras en un terreno un poco pantanoso. Sí que es necesario el obligar, mediante sanciones, avisos o lo que sea, obligar incluso por las buenas, de decirle, mire señor, si tiene esto puede ganar tanto dinero. Es decir, siempre hablamos, al final la gente lo que se mueve es el beneficio económico, ¿no? Obligar a un poco a rehabilitar y a no dejar esos espacios vacíos, esos edificios grises, enfermos, por así decirlo, que se están cayendo y que están poniendo, al final ponen en riesgo la vida de los peatones, la vida de los que están alrededor, e incluso en algún caso de Ferrol Bello, la vida de los que estaban dentro casi. Sí, porque en Ferrol Bello ya bueno, y la vida de los que vamos por la calle, porque casi vas más seguro por el centro de la calle, que por una con el riesgo de que te atropelle un coche,
es menos probable que te atropelle un coche a que se te caiga además una serie de cascotes encima de la cabeza. Además eso es muy ferrolano, lo de circular por la calle en vez de por las aceras. Eso es muy nuestro también. Eso por ahí no lo ves, pero eso es muy nuestro. Pero sí que es verdad que a veces que... O sea, y daros cuenta y después lo que dice Ignacio, perdón que te interrumpa, es, o sea, un poco por recalcar un poco, ¿no? Darnos el aviso de que efectivamente, o sea, yo si estoy en una casa, viviendo en una casa, y la de al lado se ha caído, eso es el problema. Yo me echo a temblar. Yo me echo a temblar, no solo, o sin que se haya caído. Resulta que está sin habitar porque está ya en ruina. Y está sin habitar. Bueno, pues el tejado tiene unos huecos enormes, llueve, se crea dentro de ese espacio que está al lado de mi vivienda, se crea una serie de vegetación, se crea una serie de elementos que son insalubres, y la aparición de ciertos animalillos que a ninguno nos gusta. Una serie de cuestiones que influyen en la vida del de al lado. Entonces, ¿por qué yo tengo que sufrir si yo estoy en mi casa perfectamente instalado, o lo mejor posible que me permita mi economía, instalado, y resulta que aquí al lado algo hay que hacer? O sea, no se puede permitir que un solar esté a la brava, sobre todo cuando en este tipo de zonas, que es en las que se está llevando o que se quiere llevar a cabo lo que es la inspección técnica de edificios, como que es la zona vieja de Esteiro, Ferrol Viejo, La Madalena, y lo que es La Graña y San Felipe, ¿no? Entonces son esas zonas las que de momento, o sea, pues no se va a trabajar en ultramar, no se va a trabajar en Catabois, no se va a trabajar en Caranza, en principio porque es la zona más antigua y la que tiene más urgente a la hora de rehabilitar y asegurar, ¿no? Entonces, claro, pues algo tienes que hacer, evidentemente, alguna medida tienes que tomar para que el propietario de ese solar, porque ya casi ya no es un inmueble, pero de ese solar, algo hay que proteger, porque los de al lado también, y las paredes muchas veces son muros medianeros de piedra por el tipo de construcción de la época, y que se ven afectados unos con otros, ¿no? Sí, y luego solares que están durante años y años y años y años y están ahí en barbecho. Yo me estoy acordando ahora de ese solar que hay enfrente de la iglesia de Dolores, que lleva por lo menos 30 años ahí vacío. Yo creo que tiene un problema con una herencia o no sé qué. ¿Y hasta qué punto los ayuntamientos tienen? Yo creo que es que o no les interesa mucho o tampoco se ponen muy firmes a la hora de exigir que se edifique cuando se debe edificar. Yo creo que en ese apartado de los ayuntamientos pasábamos a hablar lo que hablábamos antes, ¿no? Es decir, falta una serie de consenso común, sí, de mirar Ferrol, de ver Ferrol, nuestro Ferrol, y decir, oye, hace falta esto. Da igual quién esté en el poder, tenemos que luchar todos por esto, luego ya entraremos en diferencias. Pero... Entonces, ¿es fundamental un nuevo plan? ¿Vosotros lo veis fundamental un nuevo plan general? Llega tarde. Llega muy tarde. Llega tarde, pero sí, pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Es importante, y es importante que ese plan sea acertado. ¿Y cuándo crees tú que podría, te vuelvo a preguntar, estar en vigor, más o menos, entrar en vigor el nuevo plan? Ya lo decíamos, era complicado, porque un plan primero tiene que entrar en licitación a concurso, y luego tiene que un poco establecerse un trabajo. Es un trabajo, además un ayuntamiento de Ferrol es bastante amplio, no es solo el plan de la Madalena, incluye toda la zona, todo el ayuntamiento de Ferrol, pero puede tardar 2, 3, 4 años aproximadamente, incluyendo a lo mejor las alegaciones que se pueden realizar luego, que ya te digo, aquí puede ser bastante... O sea, que va para largo, en un momento de crisis, sí, que necesitábamos que la cosa la fuera... redacción de un plan general de ordenación municipal siempre es un proceso lento, por eso, porque afecta a todos los ciudadanos, y todos los ciudadanos se pueden ver afectados, sí, con lo cual las alegaciones, lo que decía Ignacio... Pero no obstante, el de Ferrol Viejo puede comenzar a funcionar antes. Sí, sí. Sin necesitar este plan general, o sea, puede autónomamente empezar antes el de Ferrol Viejo. En principio creo que sí, no sé lo que tú opinas, pero creo que el plan de Ferrol Bello se ha establecido para que funcione, porque está en una situación crítica. Pues está cayendo. No, de hecho en Ferrol Bello sí que están llamando a propietarios y exigiéndoles... ¿Ah, sí? Eso ya está siendo. Están exigiéndoles, este es el plan, es el único que ha salido hasta ahora. Sí, pero... exigiéndoles, por ejemplo, zonas que están en mal estado, su demolición, porque es un riesgo para la seguridad pública, evidentemente, de quien pasa por ahí, o de los edificios de al lado, y la consolidación.
O sea, limpieza, consolidación y por lo menos el evitar el riesgo. Claro, no el decir, o sea, no, tampoco tienes que construir, pero sí evitar el riesgo a los edificios adyacentes y lo que es la salubridad de la parcela, ¿no? Y eso sí se está llevando a cabo y con sanciones, además. Otro tema que también contempláis vosotros es la construcción. En construcción, viviendas unifamiliares, bajo coste. ¿Qué quiere decir bajo coste? Vamos a ver, intentamos, bueno, bajo coste, evidentemente su propia palabra lo indica, ¿no? Que no intentar minimizar los costes de una vivienda, ¿no? O sea, pues digamos, también con viviendas prefabricadas a buen precio, con paneles. El mercado ofrece una serie de construcciones sin ir a la construcción tradicional, digamos, que te permite el cumplimiento de la normativa específica de construcción, tanto dentro de los documentos básicos del Código Técnico y demás, pero al mismo tiempo con una construcción muy rápida que, digamos, prima a la hora del coste de la vivienda. Pues hemos llegado hasta aquí. Ya hemos terminado el programa. Yo creo que eso nos ha pasado muy rápido. Sí. Pues sí. Yo os doy las gracias a esta empresa que empieza, y nosotros esta te damos las empieza gracias y que yo le deseo pues el mejor, pero vamos, todos los parabienes, porque creo que el que os vaya muy bien a vosotros quiere decir que la ciudad despierta y que le va a ir muy bien a la ciudad. Yo lo decía al principio, creo que la construcción a veces es un poco el termómetro de la actividad de una ciudad. Hoy en día hace falta rehabilitar mucho en la Madalena, hace falta rehabilitar mucho en Ferrolviejo, hace falta rehabilitar Esteiro, no, que está bueno, que también hay zonas que se han arreglado. Pero os doy medio minuto cada uno, a modo de despedida y de que le habléis a Ferrol y qué tenéis que decir. No, pues realmente que el valorar, como decía Ignacio, nuestra ciudad, o sea, ponerla en valor. Entonces, como no dejar que los edificios sean insalubres, sean inseguros, ya no solamente por la seguridad ciudadana, sino que a todos nos gusta pasear por una calle y ver los edificios bonitos, ¿no? Pues el poder animarse a la hora de hacerlo. Ignacio. Bueno, lo mismo que ha dicho Miguel. Yo creo que tenemos que valorar Ferrol, tenemos que ponernos de acuerdo todos, políticos, los ciudadanos y demás, para ver qué ciudad, un poco levantar la cabeza. A veces ver los árboles no te permiten ver el bosque, levantar la cabeza y ver qué Ferrol queremos, a dónde queremos llegar y animarnos, porque es una ciudad que quizás está en estado de depresión desde hace bastantes años, porque creo que tenemos muchas oportunidades y tenemos una ciudad, al menos mis amigos cuando vienen a verla y los doy un paseo por el centro les gusta, tenemos una ciudad que merece la pena. Una ciudad que merece la pena. Muchísimas gracias a los dos por haberme acompañado esta noche y ya lo saben ustedes, cuenten con DIR 21. Hasta el próximo miércoles, muchas gracias.